De la Mesa Nacional de Unidad Agraria. En este momento estamos trabajando todo un proceso agrario con miras a seguir en la lucha agraria, pero también con presentarle una propuesta a la sociedad colombiana que durante muchos años la hemos colocado, pero que solamente hasta este momento hemos tenido la posibilidad de tener un eco en el debate nacional. Proceso de paz? Bueno, es como lo acabamos de decir, ahí fueron más de 1.500 personas, más de 128 municipios, más de 460 organizaciones de carácter regional y nacional, organizaciones de base que nos dimos a la tarea de trabajar durante 4 meses diversos espacios de discusión y debate, de análisis y diagnóstico regional, pero también con unas propuestas y un análisis actual de cómo está la economía campesina, el agro colombiano, y creemos que es muy importante esta posibilidad de este congreso, porque va a decirle a este país que los campesinos y las campesinas existimos, persistimos y resistimos, que seguimos siendo alrededor de unos 14 millones de personas en el campo colombiano pese a toda la violencia, y que seguimos siendo actores y sujetos sociales, políticos, y también somos sujetos de derechos, y entonces le estamos haciendo una propuesta con unos análisis muy aterrizados sobre lo que se pretende sobre el campo colombiano y lo que nosotros proponemos también para tener en cuenta el aspecto humano, el equilibrio ecológico, pero también el respeto a los derechos de los otros. Creo que va a aportar a un afianzamiento de unos derechos de campesinos y campesinas y otros trabajadores del campo. Le entregamos a este país esa propuesta, le entregamos el mandato nacional agrario, y en este momento le vamos a entregar una propuesta de ley de tierras, reforma agraria y desarrollo humano integral. Creo que eso es lo que le podemos entregar en este momento. Nosotros, el primer aporte es decir que estamos necesitados, que la patria necesita ese proceso de paz, que necesitamos que Colombia acabe esa guerra fratricida de más de 50 años. Y el primer aporte que tenemos de los campesinos es decir que le apostamos a la paz y que hacemos votos porque esa paz sea construida de manera participativa y que sea construida de tal manera que sea duradera. Hemos no aportado solo el proceso de paz, sino que hemos durante 40 años también elaborado propuestas de desarrollo para el país. Hemos construido desde las veredas de Colombia unas apuestas políticas, sociales y culturales que deben ser tenidos en cuenta en esa mesa de paz. Nosotros creemos que es necesario que lo social se siga discutiendo no solamente al margen de un proceso de paz, sino que sea el cumplimiento de la Constitución y la ley, que sea permanente, y que Colombia, el gobierno y el Estado deben tener una política de Estado para el sector agropecuario, no políticas de gobierno. Entonces a eso le apostamos. Creemos que es necesario que nos incluyan en las mesas de diálogo regional y zonal sobre la construcción de propuestas desde la base. Bueno, a los 10 años del cumplimiento de la elaboración de este mandato, que fue trabajado y consensuado por las regiones, donde nos movilizamos alrededor de 5.000 campesinos y campesinas de más de 20 departamentos en el 2003, vemos la necesidad de darle una mirada
más analítica, una mirada más emprendedora, una dinámica más de tipo regional, que sea emprendedora, que dinamice, que posibilite que los actores y los sujetos caminen, se movilicen, propongan, hablan, mandaten. Creo que este mandato nacional agrario nos va a permitir que entonces sea trabajado con otras miradas, con los jóvenes, con las mujeres, con otras personas que no estuvieron en el anterior, y les va a posibilitar entonces integrarse, les va a posibilitar articularse y también presentar una propuesta un poco más ya de tipo más de mayor avance conceptual y de un análisis mucho más de tipo mundial y nacional. Esos son los avances en este congreso. Y esto nos va a permitir que otras regiones se animen, trabajen estas tareas. Nosotros vamos a realizar la semana del 23 al 25 un encuentro campesino y agrario en la zona Caribe, donde están alrededor de unas 70 organizaciones regionales, y van a ir otros otros espacios como Azoquimbo, Santurbán, Las Pavas, otras experiencias de los indígenas, que podamos hacer un intercambio y demos una declaratoria, pero también un mandatario desde las diferentes regiones, y nos posibilite articularnos en el ámbito nacional y regional en propuestas comunes. Y en ese momento la propuesta común es precisamente ese derecho de acceso a la tierra, el derecho al territorio, como derechos fundamentales, el derecho a la alimentación, a la defensa de las semillas, el agua, y todo eso pues esa es la propuesta nuestra. Y por ende vamos a seguir insistiéndole a este país y al gobierno nacional y a las Naciones Unidas el reconocimiento político al movimiento campesino. Bueno, el mandato agrario es una construcción muy participativa. El mandato agrario lo construimos en eventos veredales, municipales, departamentales, que hoy lo que necesita es alguna actualización, una renovación, porque los puntos centrales, los 14 puntos siguen vigentes. Lo que pasa es que hay otras realidades. Hay la realidad de un Estado que hoy privilegia más que nunca la agroexportación. Nosotros hemos dicho que en Colombia no existe Ministerio de Agricultura, sino el Ministerio de la Agroexportación, el Ministerio del Gran Empresariado, y no hay Ministerio de Agricultura. Ante esa realidad y la realidad ya de la puesta en marcha de las firmas de los TLC y lo que llaman acuerdos comerciales, que no son otra cosa que tratados de libre comercio para imponernos modelos a nosotros. Entonces, ante esa realidad, nosotros tenemos que actualizar el mandato en cuanto a las estrategias de el cómo hacerlo posible. El mandato tiene que convertirse en políticas públicas desde la base. Hay que actualizarlo en cuanto a la estrategia, en el sentido de, y he insistido muchísimo en la Mesa de Unidad Agraria, que el mandato tiene que estabilizarse en políticas públicas desde lo local. Colombia tiene una realidad, y es que la mayoría de los municipios son rurales. Tenemos alcaldes de origen campesino en toda parte, tenemos concejales de origen campesino, que no es sino darles los instrumentos y presionar con la organización de los campesinos para que se empiece a construir una política pública desde los municipios, porque si la queremos del nivel nacional, son sueños, son gritos a la bandera, porque tenemos un Senado y un Congreso de la República de terratenientes, de comerciantes, de paramilitares, de grandes empresarios que están convencidos del modelo económico, de las bondades del modelo económico neoliberal, que con contadas excepciones, que son muy pocas, nos van a poner cuidado. Hay que el mandato agrario convertirlo en políticas como la que estamos adelantando, que es la ley alterna, que yo insisto en que esa ley alterna el Senado no le va a parar bola si no le metemos palo. Y esa hay que bajarla a que toda iniciativa producto de los enunciados del mandato agrario sean hechas
por vía del constituyente primario, iniciativa popular legislativa. De lo contrario no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Entonces, el mandato hay que actualizarlo, los 14 puntos siguen vigentes, hay que actualizarlo de acuerdo a la propuesta. Y lo otro es que el mandato tiene que posicionarse en la sociedad y en la academia. Llevamos 10 años tratando de convencer a los grandes académicos y a las universidades de este país para que hablen del tema de economía campesina. Y hablan de todo menos, hablan de lo que llega a la moda. Hoy la academia está solamente dedicado en analizar las famosas locomotoras y ante todo en la locomotora minera, y abandonan otros. O sea, cada que el Estado y los gobiernos nos ponen un tema, la academia se ocupa de ese tema, pero no de la realidad del país. Entonces nosotros creemos que el mandato hay que empezar a discutirlo con el Estado y la sociedad en su conjunto para que podamos hacer realidad eso desde la democracia local. A ver, creemos que se necesita un modelo de educación alternativo. Nosotros se lo propusimos a los estudiantes, que más que trabajar una reforma a la Ley 30 era necesario que ellos dieran ese paso de transformar esa educación. Creemos que los estudiantes, los profesionales de hoy en día deben aterrizarse en la nueva realidad que tenemos a nivel mundial y a nivel como global, y teniendo en cuenta el aspecto también económico. Que las definiciones que se toman sobre ellos parten de unas políticas y de unas medidas que ellos tienen que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo van a salirle paso a ello? Este país tiene alrededor de unos 50% de profesionales sin hacer nada, cumpliendo otras funciones de lo que estudió. Necesitamos una educación transformadora, una educación popular, una educación comunitaria y una educación social, muy aterrizada en lo que vivimos en el país, de lo que tenemos en el país. Yo también hice un diplomado sobre economía y trabajar lo que definieron en siglos pasados unos economistas, eso uno le dice, ¿para qué estudia? No, yo necesito estudiar de la realidad. Nosotros como Movimiento Campesino Mundial, Vía Campesina, y como organizaciones acá en Colombia, propendemos por trabajar una universidad agraria, la cual la pidieron en los 4 departamentos que acabamos de trabajar como Congreso Agrario. Ellos han solicitado a los jóvenes una universidad agraria que no los vincule de su territorio, de su ámbito familiar, de sus raíces culturales, de su territorio y de su hábito. Entonces ellos están pidiendo una universidad agraria, precisamente el fortalecimiento del sector, la inversión en el campo, los subsidios, el tener la tierra y el acceso a ella, el dominio, el control y la propiedad de la tierra para poder definir una producción saludable, nutricional, en la cual nosotros en el campo generamos empleo, un empleo no visto como del ámbito de la ciudad, sino un empleo que se da con mayor seguridad, de nada de despidos ni nada por el estilo, pero que tendría garantizado la vivienda, el agua, no tendría que sufrir por alimentos, por el agua, por vivir, tener un espacio grande. Creo que esa es la educación transformadora, la educación que nosotros, por ejemplo, como Movimiento Campesino Mundial, hemos trabajado en España, en Venezuela, una universidad agroecológica, en el Brasil, y unos convenios que se han hecho en algunos países como Argentina, donde hay alrededor de 1000 estudiantes que están estudiando temas agrícolas, agrarios, que no se da la posibilidad acá en el país, por ejemplo, teniendo una universidad uniagraria. Pero si no hay una asequibilidad y si no se reconoce a esos jóvenes, nosotros hablamos de un desarrollo humano integral y rural y generacional. No podemos hablar de algo en abstracto, sino necesitamos darle esas garantías a los jóvenes, a las mujeres y por supuesto también a los niños. Como me decía un niño en el Sumapaz, o sea, mi parcelita es una esperanza en mi país, y yo le decía que sí.
y se emocionó, gritaba, decía, sí, mi parcelita es una esperanza en el país. Y entonces es como afianzarle a los jóvenes esa identidad y pertenencia. Nosotros siempre decimos identidad y pertenencia, donde quiera que vayas, siempre vas a ser campesino y campesina, no importa cómo te vistas o cómo estás, nosotros nos adaptamos, pero siempre soñamos con volver a de donde salimos. Y por supuesto la mayoría de desplazados y desarraigados de este país quieren volver a lo que tenían antes, porque eso sí los ata, eso sí los motiva, un vínculo directo con el campo. Por eso queremos tener a todos los estudiantes. Y en el 2003 se vincularon muchas organizaciones de estudiantes de diferentes áreas de la agronomía, de la zootecnia, etcétera, nos acompañaron. Y queremos que también en este nuevo fase, una segunda etapa del tema del mandato agrario, las diversas universidades se vinculen, porque eso es mostrarle que sí hay esperanzas en este país y que este país tiene 114 millones de hectáreas y que cada colombiano y colombiana tiene derecho a tener algo de eso, a que sea distribuida la tierra, pero también distribuida sus riquezas y los medios de producción. Y si hay ese control sobre esos medios de producción, pues tendríamos otra Colombia mucho más posible, más esperanzadora y como la que queremos siempre, esa nueva Colombia transformada, las nuevas realidades. Nosotros creemos que hay que empezar por la modificación de la Ley Nacional de Educación, creando consejos pedagógicos con participación campesina. La Ley 115, que creó las juntas municipales de educación y las juntas departamentales de educación, nunca funcionaron. Por dos razones. Los gobiernos no les interesaba, pero la sociedad no reclamó su espacio. Era un bonito espacio para construir programas pedagógicos, pénsules educativos que permitieran la realidad de la región, pero no se cumplió. Nosotros creemos que hay una nueva ley de educación que diferencie los tipos de modelo pedagógico a cumplir. ¿Qué modelo necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos un modelo que recupere la identidad cultural del campesino, que rescate los saberes populares, que haya un complemento entre lo científico y lo empírico, para darle un nombre, que la educación rural tenga mucho que ver con la extensión rural. Porque si no hay extensión rural, porque hoy lo que hay es, los extensionistas rurales lo que hacen es vender productos. Hoy no hay extensión rural, hay vendedores de productos de las multinacionales. Y aplicación de modelos tecnológicos a la hora de los campesinos. Previa a esa extensión rural, a la concertación de las posibilidades crediticias o posibilidades de acceso a servicios del Estado. Entonces, la educación tiene que ser un complemento de la extensión rural que garantice la identidad campesina, el respeto a la cultura, el respeto a la tradición y el respeto al territorio, y que privilegie la elaboración de planes de desarrollo desde la vereda. Nosotros hablamos del plan de desarrollo veredal, el plan de desarrollo municipal. Esos dos deben crear el plan de desarrollo agropecuario municipal previo a los planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales. O sea, ahí tiene que desde planeación nacional diseñar eso. Pero en cuanto al modelo que nosotros aspiramos, es un modelo concreto donde las instituciones educativas se conviertan en las granjas escuelas. Si las instituciones educativas campesinas, los institutos rurales, los técnicos agropecuarios, no se convierten en granjas donde la convivencia y la relación hombre, mujer, tierra sea la dinámica permanente, vamos a tener muchachos estudiando en el campo con un pénsul educativo hecho para la ciudad y el llamado del modelo económico a que los campesinos sientan vergüenza por su pasado y no sientan y lo otro es que si no hay identidad cultural por dos razones. Es que la primera es que los muchachos, los jóvenes han visto fracasar a toda la generación anterior, entonces no ven en el campo una posibilidad económica, entonces en eso tiene uno que ser real. Y la segunda es que el Estado no le interesa la permanencia de la juventud en el campo, porque el modelo lo que quiere es
acabar con los campesinos como expresión y montar el modelo solamente agroexportador y todo eso. Pero esa construcción del modelo educativo también tiene que ser parte de toda la sociedad. Es decir, los campesinos solos no somos capaces de crearlo, y si lo creamos va a haber rechazo, entonces debe ser una construcción muy colectiva. Hay ejemplos ya en el Brasil muy importantes sobre temas de extensión rural y educación. Y en Colombia, si tú recoges el tema de hogares juveniles campesinos, las granjas del Padre Luna, las granjas infantiles SOS de Colombia, hay mucha experiencia que se puede, pero del Estado, y no una política de gobierno, porque llegará al otro y no la cambia.